Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Constanza Garrone, columnista sobre género y discapacidad de la Radio Sin Barreras. Y en el programa de hoy vamos a empezar a hablar de cuestiones interesantes que tienen que ver con la persona en sentido amplio, en cuanto a cómo nos definimos, cómo solemos usar como carta de presentación a veces. em, Cómo, digamos, nos autopercibimos y a su vez nos expresamos y relacionamos con la gente que nos rodea, que tiene que ver con el género y la sexualidad, ¿no? Un tema tan polémico, tan, digamos, puesto en discusión en este último tiempo por, digamos, las nuevas opciones, las nuevas diversidades que se empiezan a manifestar en este último tiempo, que me parece, digamos, que deberían tener su lugar en el debate, y qué mejor que hacerlo en un momento tan particular de este programa, en cuanto vamos a empezar con este ciclo de entrevistas en donde pretendemos y esperamos pueda sumarse mucha gente. Para comenzar me gustaría empezar a hacer como las diferencias en cuanto a conceptos que generalmente se asocian a brochados y que nos hacen, digamos, la sociedad pretende que seamos de una determinada manera, ¿no? Que tiene que ver con el sexo biológico por un lado, la identidad de género por otro, la expresión de género y la orientación sexual, que generalmente los abrochamos y los unimos en solo dos posibilidades, em, en tanto hombres y mujeres, porque vivimos en un sistema bastante binario en ese sentido, em, en donde se adjudican roles, estereotipos y demás que abrochan el género con la sexualidad, con el órgano en que nacemos, pretendiendo que la expresividad y todas las conductas que tengamos tengan que ver también con el género con el que nos percibimos y a su vez con el que nacemos. Entonces, me parecía interesante poder establecer algunas diferencias para empezar a abrir el debate en otras posibilidades que suelen ser invisibilizadas y que también tienen su igual importancia. Por un lado tenemos el sexo biológico, esto es con el órgano reproductor con el que nacemos, que puede ser XX, XY, como solemos, digamos, determinar como hombre y mujer. Y también están las personas intersexuales, ¿no? Esto es em, personas, por ejemplo, con XXY, X0 y otras posibilidades que, bueno, no alcanzo a conocer, pero que también existen, ¿sí? Em, que obviamente esto va más allá de decir es hombre, es mujer, sino tiene más que ver con un aspecto, obviamente, biológico, ¿sí? Por otro lado, tenemos la identidad de género, esto es cómo me siento yo conmigo misma. ¿Me siento hombre? ¿Me siento mujer? Cuando nuestra identidad de género coincide con el sexo biológico con el que nacemos o con el cual nos definimos a lo largo de la vida, porque recordemos que hay operaciones que la gente se puede hacer para cambiar de sexo, son las personas cisgéneros, repítese, que con el que coinciden la identidad de género y el sexo biológico son las personas cisgénero. Las personas que con las que no coinciden estos dos aspectos son las personas llamadas transgénero. Y también tenemos a personas que no se identifican con una u otra categoría, es decir, ni como hombre ni como mujer, que son las personas bigéneros, no binarias o de género fluido. Por otro lado, tenemos, como dije, la expresión de género, es decir, cómo yo me muestro hacia los demás. Esto puede incluir, por ejemplo, el tono de voz, cómo nos movemos, cómo nos comportamos, el tono de voz, la elección de la ropa, del peinado, hasta incluso la elección del nombre, ¿sí? Cómo nos llamamos también es una forma de expresar nuestro género. Y por el otro lado, y no aclaré cuáles son, perdón, que pueden ser masculino, femenino o andrógino. Los andróginos son aquellas personas que, digamos, no prevalece un género o el otro, puede ser ambos o puede ser ninguno. Es decir, también es un aspecto bastante más amplio.
Y después está la orientación sexual, que esto por ahí ya lo conocemos un poco más, es decir, quién me gusta, hacia quién me siento atraído tanto afectiva como sexualmente. Y puede ser la heterosexualidad, es decir, con el género opuesto, la homosexualidad con personas del mismo género, la asexualidad, personas que por ahí no se sienten atraídas sexualmente, pero sí afectivamente, y también tenemos a las personas bisexuales, que puede ser a veces por uno u otro, y también a las personas pansexuales, que me parece, no estoy muy en el tema, habría que investigar un poco más, tiene más que ver con sentirme atraído por la persona más allá de su género. Obviamente que todos estos conceptos que yo acabo de nombrar, recuerdo, sexo biológico, identidad de género, expresión de género y orientación sexual, es lo que conforma la identidad sexual. De aquí la importancia de que tiene la educación sexual integral en las escuelas, porque claramente la ley no incluye cuestiones ligadas a la genitalidad exclusivamente, sino desde la sexualidad en este sentido más amplio. Ahora voy a profundizar un poco más, pero em, estos conceptos que yo vengo desarrollando hasta ahora, em, obviamente son de manera variable, o sea, esto puede modificarse según cada quien. Y hay tantas posibilidades como personas en el mundo, ¿sí? O sea, el sexo, cómo se conjugan, cómo se combinan estos conceptos de sexo biológico, identidad de género y demás, es variado, no hay, digamos, una identidad fija para todos igual. Obviamente que dos grandes hitos de la historia de nuestro país que, digamos, promueven un poco la diversidad en este sentido, tiene que ver con la ley de identidad de género y la ley de matrimonio igualitario. No voy a ahondar mucho más en esto porque, bueno, son temas muy ricos que la verdad merecerían su merecido espacio. Pero sí voy a andar un poco más en la educación sexual integral que acabo de nombrar, que tiene que ver con abarcar, vaga la redundancia, la sexualidad en un sentido amplio e integral, que es integral justamente porque abarca aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Desde cinco ejes, ¿no? Promover la parte del derecho, incorporar la perspectiva de género, cuidar el cuerpo y la salud, respetar la diversidad, valorar la afectividad y además tiene como enseñanza, en base a este derecho de conocer y cuidar el propio cuerpo, digamos, reconocer de que el derecho a que reconozcan nuestra sexualidad, la atención a la salud, el derecho digamos, la atención a la salud sexual y reproductiva, el derecho a la privacidad y la intimidad, y también el derecho a elegir pareja e hijos, y el derecho a aprender a, digamos, defendernos del abuso sexual y la violencia. Por eso, la enseñanza que tiene a raíz de estos derechos es poder respetar las diferencias, el trato con respeto, cuidar y respetar las identidades, el cuidado por el propio cuerpo y el de otras personas, y a su vez también incluye en esta ley todos los aspectos que, digamos, también interpelan a las personas con discapacidad en este sentido. Y habla también sobre los mitos y creencias que giran en torno a las personas con discapacidad en cuanto a su sexualidad, el conocimiento, promoviendo y dando información al respecto y a su vez recomendaciones para llevar a la práctica en cuanto a su abordaje. Obviamente esto es difícil porque vivimos aún en una sociedad binaria, heteronormativa y patriarcal, esto es eh, binaria en un sentido de solo admitir dos posibilidades, es decir, hombre o mujer, heteronormativa porque generalmente lo que está bien visto es cuando te atrae la persona del sexo opuesto, y patriarcal porque hay cierta prevalencia en algunos sentidos, por lo menos esto es una opinión personal y me hago cargo por si, digamos, los demás participantes no están de acuerdo con el tema, en esto de prevalecer, digamos, o darle mayor jerarquía al género masculino que al femenino, y ni que hablar de las demás disidencias en cualquier ámbito de la vida.
Obviamente, hablar de género es hablar de derechos humanos. Por eso su importancia de darle el espacio y de hablar de estos temas que me parece súper interesante y significativo desde mi columna que tiene que ver género y discapacidad. Espero que les haya gustado. La idea es abrir el debate, poder empezar a pensar en más posibilidades, no solo en dos, y empezar a hablar de lo que tiene que ver con la diversidad en un sentido amplio, no solo desde la discapacidad, sino también desde todo lo que nos interpela como personas. Espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo programa.